conocido por la asociación entre los 5 países emergentes. BRICS, término conocido por la asociación entre los 5 países emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Iniciado por el consultor de la empresa Goldman Sachs, Jim O'Neill, en el 2001, cuando por medio de su publicación Building Better Global Economics, en donde precedía que los países en desarrollo, Brasil, Rusia, India y China, tenían la potencial de dominar la economía del oeste. Sin embargo, no fue hasta el 2008 que se asocian como BRIC. Posteriormente, en febrero del 2011, a instancias especialmente de China, la denominación se amplió a BRICS, incorporando la S de Sudáfrica, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura en países en desarrollo y proporcionar liquidez. Los BRICS realizaron su propio Banco Monetario Internacional. El Banco Monetario proporciona a los países miembros capacidad de préstamo y reservas para una posible crisis de liquidez que se pueda presentar en alguno de los países miembros, haciendo esto una fuerte competencia con aproximadamente $200.000 millones al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el grupo BRICS está en circunstancias para jugar un papel geoeconómico. Para esto analizaremos las fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros, así como también mencionaremos las fortalezas y debilidades como el grupo en conjunto. La geopolítica de China. Fortalezas. Un buen funcionamiento de recursos humanos capacitados y abundantes recursos financieros, haciendo esto posible de que la tasa de ahorro sea la más alta del mundo, representando un 40% del PIB. Su tasa de inversión alcanza niveles cercanos al 50%, esto se debe al fuerte crecimiento bancario. Por otro lado, en los últimos años ha tenido una penetración comercial cada vez más fuerte en el mercado mundial. Geográficamente está muy diversa, teniendo fronteras con India, Rusia, Mongolia, Corea del Norte y Kazajstán, entre otros, posicionándolo estratégicamente de manera geográfica. China posee una gran población con 1.364 millones de personas, que le permite posicionarse como una economía fuerte. Debilidades. Sus reservas se han reducido un 20% desde junio del 2014. Por otro lado, existen problemáticas en el sector financiero con un gran monto de créditos vencidos, los cuales no han podido ser cobrados por el banco. La contaminación ambiental es un gran problema para China, ya que ocasiona graves problemas de sanidad entre la clase trabajadora, y en sí el país está siendo presionado por organizaciones mundiales, ya que esto es una causa del cambio climático. Además, tiene una población envejecida, un PIB por habitante muy bajo, todavía no ha afianzado su clase media y está en plena burbuja inmobiliaria. Se espera que hacia el 2050 el 31% de la población china se encuentre por encima de los 60 años. Existe un exceso de capacidad industrial, que añadido a la devaluación de su moneda está creando enormes problemas a la industria mundial, que puede acabar volviéndose en su contra. La geopolítica de Rusia. Fortalezas. Tiene una fuerte capacidad militar del Ejército Rojo, el cual forma parte de uno de los ejércitos más grandes del mundo y el segundo con mayor potencia nuclear. Es uno de los mayores exportadores de petróleo, gas natural, madera, y metales. Tiene un fuerte sector en la ingeniería y es el país más extenso del mundo con 17.125.246 kilómetros, lo que le hace tener fronteras con múltiples naciones, teniendo un buen posicionamiento geográfico. Además de que se consideró como el país con mayor crecimiento en el 2015. Sus debilidades. El conflicto con Crimea hace que tenga sanciones internacionales muy fuertes. La caída del precio del petróleo le afecta directamente a Rusia, siendo uno de los mayores recursos que posee la nación. Por otro lado, en el periodo transcurrido entre el 2010 y el 2015, la población activa de Rusia ha caído en casi 870.000 personas al año, cerca de 1% de la población trabajadora, el cual es el doble de la edad media europea. En el mismo periodo, la población trabajadora india ha crecido a un ritmo de un 2% anual y China lo ha hecho en un 0.5%. Existe una problemática con la distribución geopolítica del país, pues la mayoría de las poblaciones rusas se concentran en la parte europea del país, mientras que los elementos minoritarios se encuentran en las fronteras caucásicas y asiáticas, produciendo una profunda división interna entre Occidente y Oriente.
La geopolítica de India. Fortalezas. India posee 1.295 millones de habitantes, haciendo esto una fuerte nación. Su población joven, la cual espera tener resultados en 20 años como la nación más grande del mundo, superando a China. Además de haber multiplicado por más de 3 su gasto militar desde el 2001. India se ha convertido en la actualidad en el principal importador de armas del mundo, controlando el 15% de las importaciones mundiales. Sus debilidades. Problemas fronterizos con China, con la zona de Pradesh y el glaciar de Siachen, al mismo tiempo con Rusia en el denominado río Amur. Miembros del BRICS, lo que hace un conflicto interno entre las dos naciones. Numerosos problemas internos derivados de una gran diversidad religiosa, etnias y culturas. En Cachemira, por ejemplo, se dan insurrecciones muy difíciles de combatir. En Assam y otros estados del noreste existen movimientos autonomistas y separatistas que llevan a cabo actos de terrorismo. En el centro del país progresa la rebelión maoísta en contacto con la de Nepal. No se encuentra siquiera entre las 20 primeras economías del mundo en términos de PIB, ni ahora ni en el 2050, según las proyecciones de Goldman Sachs. La geopolítica de Brasil. Tiene una alta participación en el comercio internacional con productos orgánicos y recursos naturales. Por otro lado, Brasil se convirtió en la economía más fuerte de América Latina a principios del siglo XX, cuando entró al comercio internacional exportando plátano y café. Para el 2035 se prevé que la producción petrolera de Brasil se triplicará para alcanzar las 6 millones de barriles diarios, contribuyendo así a un tercio del crecimiento de la producción neta mundial y convirtiéndose en el sexto mayor productor de crudo en el mundo. Brasil es uno de los 4 países con un área mayor a 7 millones de kilómetros cuadrados, una población mayor a 100 millones de habitantes y un PIB mayor a 1.000 millones de dólares. Su economía representa en el PIB ascendiendo a 2.4 mil millones de dólares en el 2012. Por otro lado, la deuda pública de Brasil se encuentra muy lejos de las economías occidentales, controlada en el 35% en el 2012. Sus debilidades. Actualmente tiene problemas económicos inflacionistas, una depresión real. Por otro lado, el bajo de precios de materia prima y petróleo, productos sumamente ricos en Brasil, afectan directamente la economía de esta. Aproximadamente 40 millones de habitantes de la clase media están en decadencia debido a la inflación de los precios. Un problema actual que tiene Brasil, además, es el narcotráfico y el terrorismo, en donde amenazan enormes reservas petroleras en las zonas del Atlántico Sur y en el Amazonas, las cuales son las regiones estratégicas de mayor relevancia para Brasil en cuestiones económicas. La geopolítica de Sudáfrica. La minería de Sudáfrica es la principal causa por la cual el país está dentro de las grandes economías mundiales. Actualmente es el segundo productor de oro a nivel mundial y Sudáfrica es el país rico en biodiversidad vegetal y su agricultura representa el 8% de las exportaciones del país. Sudáfrica es un destino turístico muy popular y una cantidad sustancial de los ingresos provienen del turismo. Sudáfrica representa el 6% de la población, el 25% del PIB y el 45% de la producción mineral del continente. Es el país más industrializado de África y tiene un mercado financiero integrado en el mercado de capitales mundiales. Está geográficamente muy bien situado y es uno de los destinos más atractivos para invertir. Debilidades. Existe un alto nivel de racismo desde 1948, cuando el Partido Nacional llegó al poder, abogando un sistema segregacionista y racista. Se creó un sistema jurídico y social para separar las razas blancas y negras, conocido como apartheid, con ventajas para la raza blanca a la que se le otorga privilegios políticos, económicos y sociales. Aunque esto terminó en 1994, las consecuencias de este régimen siguen siendo parte de Sudáfrica hasta la fecha, causando desigualdad económica y social. Además, Sudáfrica es el país con mayor número de infectados por SIDA, lo cual causó una baja de natalidad para los estándares africanos. Esto ha hecho que su población haya disminuido y tenga una baja esperanza de vida. Ahora bien, analizaremos las fortalezas y debilidades de la geopolítica de los BRICS en conjunto. Fortalezas. Los BRICS representan el 42.5% de la población del mundo según los datos del 2014 del Banco Mundial.
Además, también representan el 26% del territorio mundial, ocupando una cuarta parte del territorio mundial, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales. En los últimos años ha alcanzado casi el 30% del PIB mundial y el 17% del comercio, además de que representa casi el 94% del crecimiento económico internacional entre el 2006 y el 2013. Cuenta con unas reservas de dólares que conforman el 40% de las reservas totales de las divisas mundiales. Según la proyección de Goldman Sachs, alrededor del año del 2040, los BRICS habrán superado como bloque al G6 en términos del PIB. El PIB agregado de los BRICS es hoy mayor que el de los economistas avanzados cuando se crearon las instituciones de Bretton Woods, recuerda el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Stiglitz comenta: el nuevo banco puede hacer una gran atribución a la salud de la economía global al facilitar la transición hacia nuevos polos de crecimiento y demanda, ayudando a reequilibrar los ahorros y las inversiones globales y canalizando el exceso de liquidez para que tenga un uso productivo. No solo será un motor de crecimiento sostenible en el mundo emergente, sino que podría impulsar también reformas en las instituciones multilaterales ya existentes. Es que el Banco de los BRICS se convierta con el tiempo en una alternativa al Banco Mundial y el FMI, y que sea un nuevo actor entre las instituciones financieras globales. Es un objetivo ambicioso que requeriría un grado de coordinación y armonía que no siempre hemos visto en el grupo, según explica Vivek Dehia, profesor de Economía de la Universidad Carleton en Canadá. El foro tiene un gran déficit de coherencia interna, que más tarde o temprano puede suponer un obstáculo a la hora de desarrollarse y crecer. Conviven en los BRICS regímenes totalitarios como el de China comunista, autoritarios como el de Rusia de Vladimir Putin, de partido hegemónico con lo de Sudáfrica de Jacob Zuma y de democracia aún muchas carencias como Brasil. Las naciones incorporadas cuentan un sistema políticos muy variados con fragmentación, menosprecio por los derechos humanos como China y Rusia. Ahora bien, en cuestiones militares es de cuestionarse que los países de India y Rusia y China consigan una verdadera alianza dentro del bloque de los BRICS, debido a que China anteriormente era el principal proveedor de Rusia. Ahora es sustituido por India, lo cual provoca fuertes tensiones entre India y China. Por otro lado, las fuertes tensiones entre China e India por las bases militares denominadas en el collar de las perlas de China, en donde ocupa un gran territorio de India. Además de las fuertes tensiones que se encuentran en la zona de Tíbet, en donde China se encuentra posicionado desde 1950. De conclusión, sin duda alguna, los 5 países miembros de los BRICS han logrado formar un grupo con materias muy diversas en donde les une la búsqueda de un poder multilateral más compartido, lo cual lo ha realizado de forma flexible de alianza. Los 5 miembros ven como una oportunidad de pertenecer a este grupo internacional, por un lado China, por utilizarlo como instrumento frente a la hegemonía de Estados Unidos, Rusia para recomponer el antiguo ámbito de la influencia política soviética, e India con su propia agenda económica y política regional. Brasil y Sudáfrica encantados de pertenecer a este elite mundial. Sin embargo, los BRICS aún trabajan en el modelo de funcionamiento de las recientes creadas instituciones. Todos los proyectos de los BRICS dependerán directamente a la capacidad de influencia de los países emergentes en la reforma de la gobernanza económica mundial. Sin duda alguna tienen la capacidad de convertirse en un grupo de presión en el futuro, considerando que estamos en un proceso de transición hacia un mundo multipolar en el que la hegemonía de los Estados Unidos va tocando su fin, lo que les abre las puertas sin duda a los BRICS.